Bienvenidos. Buenas noches. Nuestro grupo de la sección J, el grupo de los navegantes, vamos a hacer cada uno la presentación. ¿Cómo? Héctor Omar Ortega Mejía. Paula Andrea Peñalosa. Carlos Humberto Sepúlveda. Marta Candelaria Melo Zapata. Gloria Belén Espinosa Urbina. Y a continuación vamos a dar inicio al tema que nos correspondió, que es directivos de escuelas inteligentes. Vamos a iniciar con nuestro compañero Carlos Humberto. Tomando una frase de García Márquez, que él aseguraba que se le había robado a Bernard Shaw, que nos parece muy pertinente para el inicio de esta charla, y que dice: desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para poder ir a la escuela. Nada más pertinente que esto. García Márquez, en la época de César Gaviria, hacia el año 1994, junto con otros 10 sabios de Colombia que lo llamó el presidente Gustavo Falsborda, este señor de las vacunas, Patarroyo, García Márquez y 7 más, no importa. Trataron de crear cómo iban a lograr cosas nuevas en la educación en Colombia. Y sacaron dos documentos, uno se llamaba Por un país al alcance de los niños y el otro Manual para ser niño. Pero la paquidermica Institución Colombiana de Educación nos dejó además poner en práctica, y ahí quedó hace 20 años que estuviéramos entrando al futuro, ya estuviéramos en el futuro, si eso hubiera sucedido. Ellos decían, palabras más, palabras menos, que educar no es lo mismo que enseñar, que la disciplina debe ser espontánea para educar o para enseñar. Cuando se enseña a alguien, se le entregan una serie de herramientas para que pueda saber algo. En la educación, para enseñarle, se explota la vocación que tenga cada niño para saber en qué va a servir y en qué realmente puede ser. No es que lleguen a terminar sus escuelas, sus estudios y estén improvisando hacia dónde van a ir. Estas señoras españolas, Lourdes Razarra y Olga Casanova, dice que el futuro necesita escuelas inteligentes. Ella hace una introducción muy simpática, que es en la final de 1815-16, un científico inglés, Samuel Rowbotham, creó la Sociedad de la Tierra Plana, Flat Earth Society, diciendo que la Tierra plana porque nosotros lo que vemos es una Tierra absolutamente plana, y aseguraban que la Tierra se encontraba entre dos muros de hielo, por lo tanto era plana porque ya no había en ningún momento nada de esférico, siendo que 1500 antes Aristóteles ya hablaba de la felicidad de la Tierra, o Galileo Galilei en su heliocentrismo había hablado de que la Tierra era redonda, pero realmente muy pocas personas la han visto desde afuera, y sabemos a ciencia cierta que es redonda. Entonces ellas dicen que si hay dos tierras, la que nosotros imaginamos esférica y la que ellos ven plana, en este momento también deben haber dos escuelas de funcionamiento, que son las escuelas planas y las escuelas inteligentes. Las escuelas planas se basan en la enseñanza inercial, totalmente quieta, no evoluciona, no camina. Padecen de una esquizofrenia metodológica, están totalmente lejos y desenfocados de la realidad como cualquier esquizofrénico. Los alumnos son ubicados en mesas individuales, ordenadas en filas, columnas, totalmente alineados, mirando al tablero, mirando al profesor, y quieto todo el mundo con un ventilador encima que está haciendo las veces de un cañón vigilante, donde no se puede hacer absolutamente nada sino lo que el profesor esté diciendo y enseñando. Son escuelas totalmente sedentarias que lo único que enseñan es enseñar, valiendo el pleonasmo. No enseñan sino enseñar. Y las escuelas inteligentes que están surgiendo hace más de 100 años, pero que hasta ahora están realmente poniendo en práctica a raíz de la tecnología, que ha colaborado mucho.
no se resisten a los cambios, ellas no se limitan a adaptarse a ellos, totalmente maleables para cualquier cambio, lo aceptan y lo adaptan, y se adaptan. Dejan de ser sedentarias y se vuelven nómadas del aprendizaje, están en continuo cambio, continuo movimiento, para poder aprender más y más o poder enseñar más y más. Desde el comienzo del siglo XXI, estas escuelas siguen transformándose o conformándose con lo que saben enseñar y lo que se les pide. Esto es para las escuelas planas, pero deben transformarse en escuelas de vanguardia, escuelas de avanzada, escuelas que no sean tan prescindibles, sino totalmente imprescindibles. ¿Debemos hacernos navegantes piratas sobre una de estas tropas? Yo creo que debemos estar unidos a esta tropa de navegantes. Somos exploradores de aprendizaje, debemos crear colegios para toda la vida. Gloria, ¿tiene algo que decir? Pues, aprovechando que Humberto de lo que está hablando, quisiera hacer un comparativo entre la una y la otra, a manera de conclusión. Hablamos de escuelas sedentarias donde hay conformismo y hay comodidad, mientras que la escuela nómada o escuela inteligente crea un futuro, siempre anticipada. La escuela plana siempre tiende a la mediocridad, mientras que la escuela inteligente utiliza eficiente, eficaz, selectiva y creativamente el tiempo, el recurso humano, la cantidad de energía, el coraje y la misma creatividad. En la escuela plana normalmente se espera que las cosas sucedan, ¿cierto? Mientras que en la escuela nómada o inteligente somos protagonistas de lo que va a suceder. Hay un constante movimiento y una pasión, ¿cierto? Crea navegantes y exploradores del aprendizaje. Lo peor de todo es que en la escuela plana arrastran al padre de familia, digámoslo así, a los alumnos, que son quienes finalmente la siguen sosteniendo o avalando como una escuela autoritaria, magistral, burócrata, porque no quieren generar pensadores que repiensen, ¿cierto? Por ello prácticamente ellos no colaboran nada en la parte de que hablamos de la revolución educativa. Mientras que en la escuela nómada hay un empoderamiento de los educadores y de los directivos hacia un futuro incierto, pero en el que cronológicamente se nos ubica y del cual seremos protagonistas y gestores. Allí tenemos un gran compromiso con el proyecto de vida de nuestros niños. Incluso ya no se habla de tesis de grado, digámoslo así, que se van a engavetar, a archivar, sino de trabajos de aplicación, trabajos que se van a aplicar, digámoslo así, en una referencia muy cercana, es decir, en nuestro propio contexto. Y estando en el mundo, no fuera de él. Esa es la escuela que busca desarrollar en el niño lo que necesita aprender, descubrir y experimentar. ¿Cuál es el deber de los directivos y los docentes? El deber es la anticipación. Escuelas inteligentes, como adquiriendo nuevos perfiles personales y profesionales, buscando las herramientas que lo hacen posible, ¿cierto? Y las habilidades que son precisamente las indispensables para emprender ese viaje del aprendizaje, lo que hace posible la bien llamada organización escolar. ¿Qué opina usted al respecto, compañero Omar? A mí me parece muy interesante el texto en cuanto a que nosotros como maestros, como docentes, los directivos de escuelas inteligentes lo que buscan es transformar que la calidad de la educación que se le va a dar a los estudiantes. Somos maestros del siglo XX educando a los niños del siglo XXI, ¿sí? Todavía con tendencias del siglo XIX, con pedagogías que ya son en algunos momentos pues ya dadas a recoger. En cuanto al libro que nos estamos trabajando de Lourdes Bazarra y Olga Casanova, directivos de escuelas inteligentes, pues nos hablan que tenemos estudiantes que poseen inteligencias múltiples y estas inteligencias múltiples nosotros debemos desarrollarlas con estos jóvenes, no que lleguen a la escuela y los estemos nosotros castrando, quitándole todas esas ideas que ellos traen. Tenemos un presente y un futuro que necesita de estas escuelas inteligentes. Ya estas escuelas planas, como lo dijo ahorita el compañero Carlos, están mandadas a recoger. Se dice que aproximadamente el 60% de las escuelas ya tienden a manejar escuelas inteligentes, mientras que hay un 40% de escuelas donde son todavía escuelas planas
que los docentes no están interesados en cambiar. ¿Por qué? Por temor a afrontar su nuevo riesgo, a crear, a planear cosas nuevas, ¿sí? En el primer capítulo del libro se habla de salgamos de los mapas y vayámonos a unas cartas náuticas. ¿Por qué de los mapas? Un mapa es algo plano, algo que está plasmado y por donde usted sigue una ruta. Mientras que nosotros nos volvemos naufragantes o nos vamos a la odisea, a la grandeza del mar, a ver la educación como algo que es inmenso, que tiene muchas cosas de donde aprender nosotros como maestros y de donde ayudarle a los estudiantes a que forjen su conocimiento. En este momento, pues, las cartas náuticas a las cuales nos hace referencia en este primer capítulo dice que no debemos seguir una misma ruta siempre, que debemos irla construyendo. Una carta náutica, usted tiene una parte inicial y usted va haciendo la reforma, la va arreglando según las necesidades que usted vaya teniendo en su quehacer educativo, ¿sí? Un mundo que no va a existir completamente en cuanto a que está definida la educación, que es así. La educación no puede ser plana, la educación cada vez se va transformando, se va dando. Y nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros niños, esta población está inmersa en un mundo tecnológico que cada vez exige más cambios. Y nuestras escuelas todavía son escuelas tradicionales que no han querido aprovechar la fortaleza de esta tecnología. Una tecnología en donde el estudiante puede compartir conocimientos, en donde el estudiante puede aprender de sus otros compañeros, ¿sí? Donde en muchas ocasiones el mismo estudiante alcanza a tener más conocimientos que un mismo docente. Voy a un caso muy sencillo. Soy un docente que voy a dar clases de agropecuarias a una gente del campo. Pues obviamente habrá muchos estudiantes del campo que de pronto tienen más conocimientos que el mismo docente, ¿sí? O soy un profesor de matemáticas que todavía estoy encasillado en las matemáticas de tiza y tablero. Entonces quisiera pues mirar que hay muchas herramientas tecnológicas que un estudiante puede aprovechar. Otra partecita que me pareció interesante de este primer capítulo que estamos trabajando tiene que ver con la vida de una niña, ¿sí? Oliva, que dice que si Oliva en estos momentos tiene 3 años y va a entrar a estudiar, ella dice que la niña tiene, ¿qué quiere hacer en su vida? Dice, quiero ser médico, princesa y cortera. Entonces se hace la pregunta que ¿qué es eso de cortera? Entonces cuando se habla de cortera, la niña dice que sí, la que maneja tiqui, 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 la tijera. Entonces me pareció muy bonito en cuanto a que esta niña ya tiene algo que quiere hacer en su vida, pero tiene que pasar por un largo camino. Dice que del 2014 al 2027 va a participar, va a ingresar a la educación primaria, la educación infantil, la educación secundaria, del 2027 al 2029 la parte del bachillerato, para llegar a un mundo laboral del 2035, es después de 20 años que ha estudiado todo eso, va a salir un mundo laboral. Pues en el caso mío tengo... Ella quiere, la dejaremos. Exactamente, esa es la escuela. La escuela, en vez de ayudar a formar, ¿sí? ¿Cómo es ahorita? ¿Cómo es actualmente la educación tradicional? Plana, cerrada, ¿sí? La idea de unas escuelas inteligentes es querer ayudar a que esos conocimientos, esas ideas, esas ilusiones que tienen esos niños, ayudarlos a salir adelante. Omar, y nosotros que si proyectamos, tú tienes en este momento unos 35 años promedio de edad. Dentro de 20 años tendrías 55 y Olivia tendría aproximadamente unos 23 añitos. ¿Qué pasará en ese caso contigo como docente? ¿Estarás preparado anticipadamente para la preparación que Olivia va a llegar a demandar en ese momento? Ese es el reto que nos trae el libro y ese es el reto en el cual estamos nosotros como maestros de la maestría de innovación educativa a querer dar un salto, transformar estos esquemas, ¿sí? Para allá es que nosotros quisiéramos ir. Pues la compañera Paola pues, nos va a enriquecer con sus... Bueno, un poco con lo que ustedes estaban hablando sobre la escuela.